Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mari y como siempre me da mucho gusto que me estén acompañando el día de hoy en un video más. Bueno, el día de hoy les traigo aquí el unboxing de mi BoxyCharm de este mes de octubre, así que si ustedes quieren ver conmigo qué es lo que estuvo llegando, les invito a que sigan viendo el video y ahora sí comencemos. Como les dije en la introducción, el día de hoy vamos a estar viendo por aquí lo que me estuvieron enviando en mi BoxyCharm de este mes de octubre. Vamos a ver si me gustan los productos. Y bueno, pues entonces vamos a empezar, pero como siempre, como es costumbre, quiero hablarles un poquito sobre la suscripción. Les voy a hablar un poquito sobre los precios y sobre las cajas que ellos ofrecen. Esta es una suscripción mensual en la cual te ofrecen 3 diferentes cajas. La primera es esta, que es la caja base, en donde ellos te envían 5 productos en tamaño regular por un precio de $25. Después ellos te ofrecen la caja premium, donde ellos te envían 7 productos en tamaño regular por un precio de $35. Y ya por último ellos te ofrecen la caja que es la BoxyCharm, que eso solamente la envían cada 3 meses y por eso tú tienes que pagar un total de $49.99, pero para poder suscribirte a esa caja tú tienes que estar suscrita a esta que es la caja base. Entonces una vez que ya tienes esta caja te puedes hacer upgrade a la BoxyLux. Y bueno, eso es algo importante, creo que tenemos que saber todas, porque creo que hay unas chicas que piensan que esa caja la envían cada mes, pero no. Y en esa caja de $49.99 ellos te envían un total de 8 productos o más en tamaño regular. Así que bueno, por aquí te di toda esta información. Si tú tienes preguntas, déjame saber en la cajita de comentarios y con gusto te voy a estar ayudando. Pero también si te interesa suscribirte a la suscripción, te voy a estar dejando el link de ellos ahí abajito para que vayas a verlo. Te lo voy a estar dejando también en el primer comentario. Así que bueno, ahora sí vamos a empezar, vamos a abrir la caja. Como les decía, esta es la caja base de $25 y viene así. Así es como vienen los productos, vienen de esta forma. Y estoy viendo que este mes le estuvieron agregando esto, que creo que hace que los productos vengan un poquito más seguros porque no se están moviendo. Entonces me gustó eso. También cada mes ellos envían lo que es un panfleto, y el panfleto de este mes es este de por aquí. El tema de este mes es este de por aquí, Candy Shop. Y se ve así el panfleto. Ahora por la parte de atrás viene esto que es la información de los productos y los precios. Toda esa información por aquí está. Entonces pues es muy bueno que nos envíen este panfleto, ya que de esta forma podemos saber para qué podemos usar cada producto. Y a mí me enviaron en este mes la variación número 24. Entonces por aquí les voy a empezar a mostrar el primer producto. Vamos a empezar con esto de por aquí. Y esto viene así. Viene en esta bolsa de plástico y lo que viene aquí adentro es de la marca Luxy. Y así es como se ve la bolsita. Se me hace muy bonita esta bolsa. Tiene un cierre en la parte de arriba y se ve así. Lo que viene aquí son unas brochas, y son estas, como les decía, son de la marca Luxy. Estas brochas son de cabello sintético y se ven así. Como les decía, es un set de 5 y el precio es de $40. Así es como se ven las brochas, se ven de muy buena calidad. Y el color del mango de la brocha es en este tono, es como un azul. Y en esta parte tienen un tono dorado. Así que esto fue lo primero que viene en mi caja. Entonces pues por aquí tenemos este set de brochas que se me hizo muy bonito. Ahora el siguiente producto que tengo por aquí es esto. Y esto es de la marca Spongily, creo que se llama. Por ahí está la marca. Dice que esta tiene un precio de $20. Anteriormente ellos ya me habían enviado una de estas y la verdad es que es muy buena y se siente súper bien la piel después de usarla. Dice que esta es una esponja que te ayuda a exfoliar la piel, a darle un masaje y por supuesto a hidratarla. Ahora la esponja se ve así, tiene una forma como de flor y vean, se ve muy bonita. La esponja tiene un olor muy agradable, huele muy bien. Y bueno, esta solamente la tenemos que mojar. Ya dice que tiene una infusión de lo que es el jabón. Entonces pues así es como se ve lo que es la esponja que me estuvieron enviando este mes. Como les dije, esta tiene un precio de $20. El producto número 3 que viene en mi caja es esto, que es de la marca Dose of Colors. Y se ve así. Y esto dice que es un corrector para las ojeras. Dice que este es un corrector de alta cobertura, que es muy ligero, y dice que la fórmula se difumina súper suave, y dice que esto te ayuda a corregir el tono del área de las ojeras, y también dice que te ayuda con alguna otra imperfección que tengas en la piel. Entonces por aquí tenemos este producto. Esto tiene un precio de $24 y así es como se ve la caja donde viene. Y bueno, este me lo enviaron a mí en el tono Light, que es el número 10. Y el empaque del corrector se ve así. Ahora el tono no sé si me va a quedar.
creo que está como que un poquito más claro que el tono de mi piel o de lo que usualmente yo uso los correctores. Me llama mucho la atención que dice que es un corrector de alta cobertura, así que lo voy a estar poniendo a prueba y pues así es como se ve. Como les dije, tiene un precio de $24. Entonces este fue el producto número 3. El producto número 4 que me enviaron es esto, que es de la marca Sol de Janeiro, y es eso de por aquí. Dice que este es un tinte para los labios y esto tiene un precio de $20. Se ve así. Dice que esto te ayuda para dejar tus labios súper suaves, que te los acondiciona y que también transforma de unos labios resecos a unos labios súper suaves. Y esto dice que tiene un precio de $20. Y el color que ellos me estuvieran enviando se los dejo en la pantalla. Así es como se ve el tono. Es un tono muy bonito. Es un tono que sí me agrada. Entonces aquí está esto. Y esta es la cantidad de producto que trae. Y esto de por aquí tiene un precio de $20. Entonces por aquí tenemos el producto número 4. Ahora, como último producto, por aquí nos enviaron una paleta que creo que es típico que ellos nos envíen una paleta cada mes. Por aquí tenemos esta paleta que es de la marca Seattle London y se ve así la caja. Esta paleta dice que tiene un precio de $32. Y bueno, vamos a ver qué tal se ve la paleta por dentro, qué tal se ven los colores. Y bueno, así es como se ve el empaque de la paleta. Esta paleta tiene un espejo, como ustedes pueden ver por acá en la parte de arriba. Y luego por aquí tenemos los colores. Trae un plástico que por aquí se quedó en el espejo. Así es como se ven estos colores. Vean qué colores tan hermosos, que creo que estos colores van muy bien con la temporada. Trae colores muy bonitos, vean todos estos. Aquí tenemos colores mate. No tenemos muchos colores mate, pero sí tenemos muchos colores satinados. Son todos estos. Este color de por aquí se ve muy bonito. Vean este otro. Le acabo de meter el plástico que traía la paleta acá. Pero bueno, aún se ve muy bonito ese color. Esta tiene un precio de $32. Entonces este fue el último producto que me estuvo llegando a mi caja de este mes. Les voy a estar haciendo swatches de los colores para que ustedes vean cómo se ven de bonitos. Y la verdad es que sí les puedo decir que la fórmula es muy suave y también es muy pigmentada. Vean qué hermoso se ve este color. Y bueno, entonces por aquí les voy a estar haciendo swatches de los colores para que vean cómo se ven en la piel.
Obviamente en el párpado luciría mucho mejor ya que te estarías aplicando una prebase. Bueno, pues eso sería todo lo que me llegó en mi caja de este mes de octubre, así que espero que les haya gustado este video y por supuesto déjame saber en la cajita de comentarios si tú recibiste lo mismo que yo, si ya usaste los productos, si te gustaron y todo eso. Así que bueno, pues eso es todo. Antes de irse no olviden de regalarme un like y no olviden de compartir el video y por supuesto también no olviden de suscribirse al canal si aún no lo hacen. Así que bueno, pues eso es todo, nos vemos muy pronto, no olviden que las quiero mucho y hasta la próxima, bye.